Y lo tenemos aquí ahora otro científico, otro hombre de la ciencia, en este caso la neurología. Está con nosotros el doctor Santiago Sanfilippo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás? Impresionante la capacidad de este hombre, ¿no? Lo que ha descubierto, además, para el país. Es importante que se haya podido capacitar en el exterior y que haya decidido después volver al país, digamos. Hay diferentes formas de encarar la cuestión de la formación. Bueno, él decidió irse primero del país para poder hacer su carrera en el exterior y después ser repatriado gracias al esfuerzo estatal, digamos. Sí. Los pacientes de Parkinson, digamos que no tienen esperanza de revertir su situación. Es una enfermedad que no tiene cura. Bueno, en realidad no tiene cura, pero sí tienen esperanza de revertir su situación. ¿Ah, sí? Fundamentalmente de aliviar la sintomatología que tiene. El Parkinson tiene fundamentalmente una sintomatología, una tríada que es motora, digamos que es falta de movimiento, lo que se llama cinesia, disminución de la movilidad, el temblor, que es la mayoría del síntoma que la mayoría de la gente ya conoce, y por otro lado la rigidez. Eso es lo que todo el mundo conoce, la rigidez, la disminución de la movilidad y el temblor, pero tiene cerca de 100 síntomas más. Entre eso el aumento de la salivación, la dificultad para la deglución, la dificultad para hablar, el estreñimiento, los trastornos anímicos, la depresión, la falta de sueño, los dolores generalizados. Y los síntomas son muchísimos. Por supuesto que el saber, uno sabe a qué se debe la enfermedad, sabe que se debe a que hay una disminución de una sustancia que normalmente es segregada en una parte del cerebro que se llama sustancia negra, que es la dopamina. Y a partir de ahí uno puede hacer un tratamiento eficaz. El tratamiento que es farmacológico, porque últimamente se han desarrollado nuevas drogas que ayudan a la dopamina a actuar, y el tratamiento que es de rehabilitación, que ayuda a la medicación y produce una mejor calidad de vida. ¿Es una enfermedad asociada a la edad? Digamos que a mayor edad, mayor posibilidad de tener síndrome parkinsoniano o Parkinson o parkinsonismo. Es cierto que las personas de 50 años en adelante tienen mayor posibilidad de tener Parkinson, pero hay casos como el actor Michael Fox, por ejemplo, donde el Parkinson es prácticamente juvenil y se desarrollan a partir de los 20 a 30 años y entra de la categoría de lo que se llaman movimientos anormales. Pero es inusual a esa edad. Digamos que no es común, sí. ¿Y tiene algo que ver la carga genética? No, hay cierta carga genética, por lo menos cierta predisposición familiar a tener este tipo de enfermedades. Y como no se conoce muy bien la causa, como está siendo investigada y como hay ciertas proteínas que están siendo alteradas, como explicó el doctor Fernández, se supone que genéticamente sí hay una alteración y esta es la que produce la alteración en la proteína y a partir de ahí se desarrolla la enfermedad o la falta de segregación de la dopamina. Tengo dos preguntas para hacerle, doctor. Una que llegó de la semana pasada, en el último encuentro, que fue cómo actuar ante un caso de epilepsia. Creo que lo explicamos, pero está bueno repasarlo. Fundamentalmente, cuando uno habla de epilepsia, lo que más conoce son las convulsiones tónico-clónicas y cuando el paciente comienza a ponerse duro, a perder el conocimiento, a caerse, ponerse duro y sacudirse. ¿Convulsiona? Esa es una convulsión, digamos que es la más común, la que la mayor cantidad de gente conoce, que es la tónico-clónica o generalizada. En esos casos lo que hay que asegurar siempre es una correcta entrada de aire. Digamos, lo primero es que el paciente tenga una vía aérea permeable que pueda respirar normalmente. Segundo, que no tenga ningún traumatismo, que no se golpee dentro de las convulsiones, ya sea al caer o al sacudirse. Tercero, que no se produzca una mordedura de lengua. Cuarto, que no aspire, porque estos pacientes suelen segregar más saliva o a veces vomitar, y si están en una posición boca arriba pueden tragarse, digamos, esa saliva, aspirarse y producir una bronconeumopatía. Por lo tanto, siempre ponerlo de costado y no estimularlo, no cachetearlo, ni mandarle luces, ni nada, sino tranquilizarse y esperar a que la crisis convulsiva pase. De acuerdo, 10-15 minutos una crisis convulsiva tiene su duración. ¿10 o 15 minutos dura? En algunos casos sí, en algunos casos minutos y en algunos casos son mucho más prolongados. ¿Es cierto que las personas medicadas no convulsionan? ¿O puede pasar igual? Digamos que si una persona está medicada correctamente y tiene una epilepsia que no es refractaria, que responde bien a la medicación, no tiene por qué tener ningún tipo de convulsión. Ahora, hay ciertos tipos de epilepsia que son refractarias, que por más que uno le dé cierto tipo de medicación, producen igual convulsiones. Pero gracias a Dios en los últimos años se han desarrollado nuevas drogas que se dan en estos casos de epilepsia que son muy efectivas.
Y la otra pregunta tiene que ver con otro tema. Tengo punzadas en la cabeza en el lado derecho y se me desparrama el dolor alrededor de la punzada. Esto me pasa 2 a 3 veces en el transcurso del día. Tengo miedo. ¿Qué puede ser? Digamos que, como digo siempre, primero tiene que consultar al clínico y después ver si hace falta hacer una consulta con el neurólogo o no, pero un dolor punzante por lo general está asociado, cuando se produce en un costado de la cabeza, a una contractura de uno de los músculos, especialmente de la zona temporal. Cuando el dolor es de tipo punzante, que dura segundos de duración, pasa y viene, por lo general no es una causa grave, sino que está asociado a una contractura muscular. Bien, para que vio que el dolor de cabeza está asociado al miedo. La gente tiene miedo de consultar. Todo dolor que está por arriba del cuello es intenso y da miedo. Doctor, abríguese, nos vemos en la próxima. Nos vemos en 15 días. El doctor Santiago Sanfilippo con nosotros, haciéndonos más fácil de entender las cuestiones que parecen complicadas.